cualquier hermano y hermana o visitante que esté aquí hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita en este día? Levante la mano ahí donde usted está. No se preocupe, no le vamos a avergonzar ni nada. Levante la mano si usted está aquí por primera vez. Ahí arriba, mire, que el Señor le bendiga. Hay una pareja ahí arriba. Mire, aquí abajo también. Gloria a Dios. ¿Alguien más ha venido por primera vez? Deje la mano ahí levantada, ahí arriba, los hermanos del comité de bienvenida. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, pues sean muy bienvenidos a la casa del Señor en este día. Y queremos aprovechar para dar un par de anuncios. Uno de ellos es que las hermanas de Mujeres en Contacto están buscando a hermanas que quieran servir en el ministerio de la alabanza. Así que si usted desea servir, por favor contáctese con la hermana Rocío, que ella es la encargada, ¿verdad? Así que recuerden nuevamente a las hermanas que desean servir en el comité de alabanza, por favor contactar a la hermana Rocío. También con la ayuda del Señor en el mes de septiembre vamos a estar dando unos entrenamientos para aquellos hermanos y hermanas que deseen obedecer al Señor para tener grupos de crecimiento en los hogares. Tenemos algunos, pero queremos extenderlos con la ayuda del Señor hasta donde Él nos los permita. Entonces vamos a tener 2 fines de semana en el mes de septiembre que le vamos a anunciar próximamente, pero quiero darles ya para que lo vayan pensando. Todo hermano que quiera ser líder de grupo de crecimiento, o que desea abrir su casa, o que desea un poco más de información, también para todos los hermanos de los grupos de crecimiento están invitados. Amén. Bueno, muy bien, entonces tenemos la palabra del Señor. Hoy estamos queriendo hacer énfasis en las misiones, y por eso el hermano José Luis va a estar hoy con nosotros compartiéndonos lo que el Señor puso en su corazón. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias. El Señor les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Es para mí un gran gozo y una alegría también estar de regreso. He pasado, yo creo que más de 3 semanas fuera de mi casa. No solamente me refiero a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, pero también he pasado tiempo fuera de la familia del Señor aquí en esta congregación. Y me da mucho gusto poder volver a estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios que el Señor en su grande misericordia me ha permitido servirle en esta área de misiones, de evangelismo, y para mí realmente es algo que me motiva muchísimo, que me anima muchísimo ver sobre todo lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo, y la manera tan poderosa, tan milagrosa, tan compasiva en que Dios está cumpliendo su plan de redención. He tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes contextos o diferentes culturas, niveles socioeconómicos, familiares en general, y grandes personas que Dios está levantando para su gloria y para su honra. Y una de las cosas que yo creo que no hace falta ser un erudito para esto es de que hay 2 cosas particularmente que nos llaman la atención cuando conocemos personas nuevas, sea aquí localmente o fuera de este contexto. Y son 2 cosas que, les repito, no es muy complicado llegar a ellas. Una de ellas es de que el mundo está quebrantado y todos vivimos asediados por el pecado, y no hay una sola persona en este planeta que no necesite a nuestro Dios y Salvador. Y la segunda cosa, hermanos, es que algo que tenemos en común todas las razas, naciones, seas chino, ruso, africano, de donde seas, todos vamos a morir.
¡Pum! Si no lo sabía, hermano. Todos vamos a estar un día en la presencia de Dios. Todos vamos a estar frente a nuestro Señor y tenemos que rendir cuentas de alguna manera, ¿no? Estuve recién hace unas semanas en Argentina con uno de los misioneros que Calvary se ha asociado con ellos, haciendo algunos alcances evangelísticos en zonas marginadas de extrema pobreza, donde algunos de esos lugares nunca han tenido una iglesia evangélica. Algunos de ellos ni siquiera han escuchado de Jesús. Y Dios está iniciando un movimiento de plantación de iglesias simples, de grupos en casa. Dios está haciendo una revolución allá realmente y vemos la mano de Dios de una manera sorprendente. El año pasado estuve yo también ahí y en esa ocasión le pude entrenar a un grupo de jóvenes. Uno de ellos regresó a su iglesia y empezó también este entrenamiento con su iglesia, de los cuales uno de los hermanos se decidió obedecer y a poner por obra la gran comisión que Dios le había encomendado a él. Y ahora que regresamos, este hermano es una pareja de jóvenes adultos con dos pequeñitos, relativamente jóvenes en sus años 30, yo creo. Y me encuentro que el hermano nos dice: ahora ¿qué hago? Porque tengo 10 casas a las cuales el Señor ha levantado por medio del ministerio y de nuevos creyentes. Y nos emociona ver ese fruto, ¿verdad? Cómo Dios está trabajando en la vida de las personas y poder testificar y ser testigos de esto. También en otro contexto muy diferente, en esta semana pasada tuve la oportunidad de convivir con algunas personas con un trasfondo musulmán. Una de ellas particularmente me llamó la atención porque pertenecía a un grupo musulmán radical, de nacimiento iraquí o nació en Irak, vaya. Y este hermano ahora en la fe luchó muchísimo contra toda lo que es la religiosidad. Su padre, un extremista musulmán, fue asesinado por los mismos musulmanes por algunas circunstancias que no viene al caso mencionarlas, pero este hermano ahora, su nombre se llama Amar, cuestionaba el musulmán y decía: esto no puede ser, debe de haber algo más, ¿verdad? Para no hacer muy larga la historia, este hermano vino a los pies de Cristo discipulado por un misionero precisamente de acá de Estados Unidos. Y la pregunta que quisiera yo hacer con estas historias como manera de introducción es: ¿por qué las personas, por qué los creyentes hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos empuja a obedecer a nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo? Este hermano Amar tiene relativamente poco tiempo de haber venido a Cristo. Y nos contaba y nos platicaba que tenía un pesar grande porque quería regresar a Irak para compartirle a su familia, alcanzar a los suyos, a pesar del peligro que está sobre de él, porque si no lo matan los radicales, lo va a matar su propia familia por haber renunciado al Islam. Entonces nos pedía consejos, estuvimos orando por él, obviamente, compartiendo algunas cosas, y se quedó bastante animado y seguiremos orando por él. ¿Por qué nosotros como creyentes hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Qué es lo que nos motiva nuestro corazón? ¿Lo hacemos por emoción? ¿Lo hacemos quizás por sentimiento? ¿Cuál es la motivación que hay atrás de nuestro accionar, en nuestra respuesta al Evangelio? En el pasaje del día de hoy que nos atañe y que quiero compartir con ustedes, la Biblia nos enseña y nos da algunos ejemplos muy puntuales de hombres que reaccionaron y respondieron al llamado de Dios. Este pasaje que quiero compartir es acerca de Isaías y se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10. Isaías, para darle un contexto, Isaías fue un profeta que particularmente desarrolló su ministerio en la parte sur de Israel, particularmente en Judea. Su ministerio se desarrolló por más de 60 años. Vivió uno de los tiempos de las crisis más fuertes de la fe del pueblo judío. Perdón, hermanos, por
el dedito, pero tengo las hojas aquí que se me quedan pegadas. Isaías fue un hombre compasivo, un hombre lleno de compasión, de amor por su pueblo, y le dolía el pecado del pueblo. Fue miembro de la familia real, fue consejero de reyes. Particularmente el tema de hoy trata de la relación o del entorno que tuvo con respecto al rey Usías, al cual ministró, al cual le habló en su momento. Usías, un rey que la Biblia nos dice que fue un rey bueno, un rey justo, que hizo lo que agradaba delante de Dios. Recibió el rey Usías grandes dones, fue un gran constructor, un gran agricultor. El rey Usías fue inclusive un ingeniero, desarrolló algunas armas de milicia muy avanzadas para su tiempo. Quiso en algún momento usurpar algo que no le correspondía. A pesar de haber hecho cosas tan buenas y agradar a Dios, su corazón se llenó de orgullo, de soberbia, y quiso ofrecer incienso en el templo de Dios cuando era una función que le correspondía solamente a los sacerdotes. El rey Usías reinó más o menos 50 años, aunque ya los últimos años de su vida estuvo aislado, encerrado, a causa de la enfermedad que Dios trajo sobre de él por la usurpación que intentó hacer en el templo. Durante esa crisis en la cual Usías fue traído a juicio, es que Dios hace una renovación al llamado profético que le había dado a Isaías. Junto con el profeta Daniel, el apóstol Juan, el profeta Ezequiel, Isaías recibe una visión muy similar. Los detalles y simbolismos de la visión quizás no es el momento adecuado para hablar de ellas, pero en algún momento nuestro pastor Abella nos las va a aclarar, todo ese tipo de cosas. Así de que le dejamos tarea al pastor Abella. Pero no es el punto a tratar el día de hoy. En esta visión de Isaías es donde quiero desarrollar el tema de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oremos. Padre, la hora ha llegado, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, y permítenos que cada vida y cada corazón en este lugar, Señor, pongan sus ojos y su corazón en ti y no en los hombres, Señor. Permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta hora, Señor. Y te adoramos y te damos la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios se revela de una manera impresionante al profeta Isaías. Vemos en estos primeros versículos, en 1 al 4, la descripción que humanamente y como le es posible a Isaías la describe.
en el año en que murió precisamente el rey Usías, murió de lepra. Dice la palabra, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Imagínese usted de esta imagen, de esta, lo que usted pueda ver con su corazón y con su espíritu, si Dios nos los permita hacer así. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios se revela a Isaías después de la muerte del rey Usías. La santidad de Dios, hermanos, es indescriptible, es temible. Quizás palabras humanas no son suficientes para describir lo que estaban viendo. ¿Cómo hablar de algo tan sublime, tan hermoso, tan precioso, que la Biblia generosamente nos permite ver? Sin embargo, creo que las palabras se quedan cortas si usted y yo podemos llegar a ese acuerdo de la santidad y de la hermosura de nuestro Dios. El libro de Job, en el capítulo 37, Job hablando lo describe diciendo, Job 37, 22 al 24, dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. En Dios hay una majestad terrible, hermanos. El rey Usías quiso presentarse delante de Dios y quedó herido por la santidad de Dios, por la presencia de Dios, por su desobediencia, con una enfermedad terrible e incurable. Usted puede leer eso con más detalle en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Presentarnos ante Dios, queridos hermanos, no tiene nada de malo en sí. El problema es la manera en que te presentas delante de Dios. Ese es el meollo del asunto. Es necesario para nosotros reconocer que por nuestros propios méritos y capacidades somos incapaces de poder llegar a Dios. Porque no se trata de cuánto sabes, cuánto puedes, cuánto tienes, tus logros, tus medallas, tus triunfos. Es necesario para nosotros reconocer que no podemos acercarnos a Dios. De eso se tratan las religiones del mundo. Si usted lo ve a detalle, con lupa, las religiones del mundo, y usted lo ha oído aquí a lo mejor, que se trata de el hombre queriendo acercarse a Dios. No es que por ser buenos o quizás porque somos mejores que los demás merecemos algo, usted y yo. El versículo 1 nos describe que a diferencia de Usías, fíjese nada más la diferencia. En el versículo 1 usted nota que a diferencia de Usías, que Usías se presentó delante de Dios, en esta narración y en este pasaje que estamos viendo, es Dios el que se acerca a Isaías. Isaías posiblemente llevó la visión que recibió durante toda su vida, durante todo su ministerio. Yo estoy seguro que sería algo imborrable. La revelación de la santidad de Dios transforma la vida de las personas, hermanos. Cuando Dios se revela a su vida, usted no puede volver a ser igual. No puede ser igual, hermano. Y déjeme decirle que ese cambio en su vida no necesariamente todas las veces es para bien. Porque la presencia de Dios o te quebranta o te endurece todavía más. El versículo 5 vemos que la revelación de la santidad de Dios transformó la vida de Isaías de una manera increíble.
Versículo 5 de este pasaje del capítulo 6 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pregunta, hermanos, preguntémonos, ¿estamos listos para ver a Dios? ¿Estamos listos para encarar a nuestro Creador? Estamos esperando con ansiedad ver ese momento glorioso cuando ya sea que muramos y vayamos con el Señor o el Señor regrese y nos lleve con Él. ¿Estamos listos para eso? ¿Será que nos podremos acercar a Él confiadamente? O como dice Primera de Juan capítulo 2, a lo mejor nos alejemos de Él avergonzados. ¿Estás listo para ese encuentro, hermano? Si nosotros queremos cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, queridos hermanos, necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Es necesaria una relación íntima y personal con nuestro Señor. Y no es un encuentro en cualquier lugar. Es un encuentro en el mismísimo lugar santísimo, perdónenme la expresión. Y esto solamente se logra por una vida de oración y de intimidad con Dios. Dios nos ha abierto el acceso a su presencia. El velo fue roto. Tenemos la libertad de acercarnos a Él. Por eso el escritor de Hebreos dice en el capítulo 4, dice: acerquémonos pues confiadamente para encontrar gracia, socorro oportuno. Recordamos también ese pasaje tan clásico en segunda de Pedro, cuando Pedro dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10, cuando dice: porque somos un pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos privilegiados. ¿Estamos listos para enfrentar a nuestro Dios? Hoy es el día de salvación para muchos hermanos. La opción y el camino para que tú puedas tener la seguridad de que puedes acercarte confiadamente a Dios está aquí, está allí. Como dice Romanos, verás, cerca de tu corazón, o Corintios, que dice cerca de tu corazón está la palabra, ¿verdad? Hoy es el día de salvación quizás para unos, hoy es el día de arrepentimiento quizás para otros, pero aún Dios está dando la oportunidad de que las personas vean a Cristo. Y Dios está levantando hombres fieles, hombres valientes que reconocen de dónde Dios los ha rescatado y el precio que se pagó por ellos, aún a costa de su propia vida. Como este hermano Amar, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos que a pesar de los peligros están dispuestos no solamente a morir por Cristo, sino a vivir para Cristo. Veamos ese gran contraste, querido hermano. Manténganlo en mente. Uzías se acercó a Dios en desobediencia y fue herido por Dios. Dios se acercó a Isaías e Isaías fue transformado en un hombre fiel y obediente a la palabra de Dios. En Juan 15, versículo 16, Jesucristo nos lo dice de esta manera. Dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que lleven mucho fruto y el fruto de ustedes permanezca. Dios quiere que nosotros produzcamos fruto. Él nos eligió a nosotros. Así es de que no se trata del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La santidad de Dios purifica, amados hermanos. Cuando tú estás en la presencia de Dios, les repito, queridos hermanos, no puedes volver a ser el mismo. No podemos volver a ser iguales. Por eso es de que
Vemos en el versículo 6 de este pasaje del capítulo 6 de Isaías cómo dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es necesaria la intervención divina, amados hermanos. No puedo acercarme a Dios pensando que porque merezco algo, por eso he de encontrar gracia delante de Dios. Si no es por la misericordia de Dios, es por su intervención. En la visión de Isaías, el humo llenó la casa de Dios. Vemos que esto hace un poquito de eco con Levítico 16, cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año ofreciendo incienso y los sacrificios que se presentaban por el perdón de los pecados. La casa se llenaba de humo para cubrir un poco la gloria de Dios, si me permite expresarlo así, para que el sacerdote no muriera. Y aquí también en la visión de Isaías vemos que la casa de Dios se llenó de humo, es lo que estamos leyendo. Dios usa un carbón encendido, tomado del altar de oro, de una manera simbólica, para limpiar el pecado de Isaías. En esta representación vemos a Jesucristo, que es el único que nos perdona, que nos purifica, que quita nuestro pecado. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Cristo es imposible llegar a Dios. No hay otro camino, no hay otro mediador. No hay otra manera, queridos hermanos, no hay vías cortas, no hay atajos. Es Cristo o es nada. Primera de Timoteo 2:13, versículo 3 al 6, claramente lo dice así: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así es de que yo no sé qué es lo que estarás pasando tú en tu vida, qué es lo que estarás buscando, si tú estás aquí por primera vez, si estás por segunda, tercera, no lo sé. Pero quiero decirte que el único camino es Cristo, la única respuesta es Jesús. Podemos decírtelo aquí en este lugar, podemos ir a tu casa, podemos ir al otro lado del mundo para decirlo, pero la respuesta no cambia. Cristo es la respuesta. Usías quiso ofrecer incienso por sí mismo con altivez y orgullo, y cargó con su pecado el resto de sus vidas. Dios se acercó a Isaías, se humilló Isaías y su pecado fue perdonado. No hay nada que podamos hacer nosotros, hermanos, para ganar el favor de Dios. Solo Cristo y solo en Cristo. En la visión de Isaías también vemos que la santidad de Dios conlleva a un mandamiento, a una gran comisión. En la revelación de la santidad de Dios hay una gran comisión, hermanos. El versículo 8 por eso nos dice que después oí la voz. Una vez que Isaías fue redimido, restaurado, perdonado, limpiado su pecado, dice: oí una voz, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, una vez que fue perdonado, recibe un llamado de Dios, y de la misma manera el llamado sigue vigente hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Si tú estás aquí como creyente nominal, quiero decirte que la tarea que tenemos de la gran comisión es humanamente imposible. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque estadísticamente, usted puede visitar esto, no soy estadista ni mucho menos, pero The Joshua Project es una página de internet que le puede dar estas estadísticas. Y a nivel mundial solamente el 98%, solamente el 2% de los creyentes evangélicos obedecen el mandamiento de la Gran Comisión. Eso significa que de cada 100 personas, 2 personas son los que salen a evangelizar.
En el mundo se estima que actualmente hay 3,000 millones de personas que jamás han oído acerca de Jesucristo, que se van a morir a una eternidad sin Cristo porque nadie hubo quien les predicara. Es necesario reconocer la santidad temible de Dios. Él es santo, 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 3 veces santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Lo dice claramente nuestro Señor en Hebreos también. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Estamos dispuestos a humillarnos y a obedecer, hermanos? No solamente por una exhortación dominguera, sino a llevarlo a cabo en nuestras vidas cotidianas, cada instante, cada momento de nuestra vida. Porque aquí no se trata de capacidades, hermanos, ni quién sabe más, ni quién puede más, sino simple y sencillamente de hacer una declaración, de decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieras hacer. No me canso de repetir esto, hermanos. Y a lo mejor algunos de ustedes me dicen: ay, el hermano José Luis otra vez chole con lo mismo, ¿no? Pero como dice Pablo, dice: me es impuesta necesidad y ay de mí si no lo hago, si no lo digo. Que tenemos una tarea que hacer. ¿Quién va a ir a esos 3,000 millones de personas en el mundo que jamás han oído acerca de Jesús? Nacieron sin conocerlo y se van a morir sin conocerlo. Necesitamos examinarnos ante la terrible o temible, hermosa presencia de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía a Él. La palabra de Dios va y cumple con aquello para lo cual Él la envió. Y le repito una vez más, la palabra de Dios o te quebranta o te endurece. ¿Cuándo es cuando vamos a responderle al llamado que Dios nos ha dado? Quizás podemos pensar o decir: estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Cuando termine mis estudios, cuando me haga rico, cuando tenga más tiempo. El día es hoy, hermanos. El día es hoy cuando tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. No nos podemos quedar callados. Tenemos que anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Daniel? Creo es el capítulo 4, si mal no recuerdo, pero está en Daniel, créanme. Donde un hombre pagano, un rey pagano dice: conviene que yo declare las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y si alguien así fue capaz de decir eso, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros que hemos recibido de la gracia de Dios? La primera indicación de Jesús a aquellos que tenían un encuentro con Él era: ve y diles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Podemos hacer eso, hermanos? ¿O tengo que irme a meter a un instituto bíblico por 4 o 5 años para hacer eso? Ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. El pastor Abella nos acaba de hacer una invitación. Nos acaba de invitar para ser parte de un movimiento de plantación de grupos de alcance, donde nosotros tenemos una oportunidad de servir, donde no se trata de que te vayas conmigo al otro lado del mundo o aquí a México, sino aquí tan sencillamente lo puedes hacer, tan simplemente lo puedes hacer, siendo parte de un grupo de alcance en casa. Ya sea que tú seas el moderador o el facilitador de esa casa, ya sea que seas el anfitrión, o que seas parte de esa casa con el simple y sencillo hecho de exhortarnos al amor y a las buenas obras con otros. Pero tienes que servir, no puedes quedarte sentado y parado. Y doy gracias a Dios por la multitud de hermanos y hermanas que están aquí, que tienen un corazón fiel para servir, para apoyar, para ayudar, porque han entendido el llamado. Pero quizás pueda haber 1 o 2 por ahí que todavía andan un poquito perdidos.
Aquí está la oportunidad. Acércate a la oficina, acércate con los líderes, acércate con el pastor. Bueno, no lo acosen tanto porque va a estar muy ocupado también el hermano, pero gracias a Dios que le ha dado un equipo de trabajo que les puede dirigir en esto. Así es de que no hay excusa para no hacerlo. Hermanos, la santidad de Dios contiene un mensaje que requiere una respuesta. En el versículo 9 y 10 de este capítulo 6 de Isaías, leemos: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así como que te queda la cara de ¿what? O sea, no entendí. Por un lado quieres que el hombre se arrepienta, pero por otro lado dices, cierra sus oídos, endurece su corazón. ¿Acaso Dios no quiere que la gente entienda? ¿Acaso Dios se contradice en su palabra? No, hermanos, claro que no. Perdonen, hermanos. ¿Sabes qué es la cuestión, hermano? Dios conoce el corazón humano y sabe perfectamente que por más que le prediques a las personas no van a escucharte. Te van a rechazar. Te van a decir todo tipo de nombres. Y tú y yo tenemos que entender que se requiere de una intervención divina por obra del Espíritu Santo para que un corazón duro se quebrante. Y dale gloria a Dios y dale gracias a Dios porque tu corazón estaba duro y Dios intervino para que tú pudieras verle. Se requiere de una intervención divina para que un corazón cambie. Isaías experimentó esto en la presencia de Dios. Solo ahí, en la revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros, es que puede haber un arrepentimiento. De otra manera no, hermanos. La única manera en que usted y yo podemos contribuir al evangelio, a que una persona se acerque a Dios, reconozca su condición, solamente es por medio de la oración y la obediencia a la predicación. Es lo único que nos toca hacer, orar y hablar de Dios. El trabajo del quebrantar un corazón, eso le corresponde a Dios y no a nosotros. Las palabras de este pasaje de Isaías resuenan en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerda? Cuando el Señor Jesús le preguntaron, dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Usted lo puede ver ahí en Mateo 13. Y el Señor les dice, porque Isaías lo profetizó, ¿verdad? Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Dice más adelantito, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No es el mensaje, queridos hermanos, ni el mensajero lo que falla. Es la perversión del hombre y la dureza del corazón que invalida el mensaje. Permítame terminar y concluir con esto, hermanos. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Hemos recibido un mandamiento que algunos de nosotros quizás hemos omitido e ignorado. La segunda carta a los Corintios nos dice claramente que somos embajadores de Dios. Y dice claramente que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Así es que si tú eres una nueva criatura, eres embajador. No puedes ser nuevo sin ser embajador. No puedes ser embajador sin ser una nueva criatura. Pero algunos de nosotros hemos ignorado eso. Las personas se pierden por el pecado y la maldad.
pero también se pierden a causa de la desobediencia de algunos de nosotros o la indiferencia, la falta de compasión que tengamos por las almas perdidas. Esa es la razón por la que gente que se pierde, por rechazar a Dios, pero también porque no hay nadie que les diga. Hoy es un día de salvación, como los he dicho anteriormente. Inicié diciéndoles que una de las cosas que tenemos en común es que todos vamos a morir. De ahí no hay pérdida. Y yo no sé si tú estás listo para encarar a tu Creador. Yo no sé si ahorita estamos aquí, mañana ya no. Porque ciertamente que vamos a morir. La pregunta que está latente todos los días y está en el aire, ¿estamos listos para eso? La verdad es que nadie está listo, porque no se trata del que está listo, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Pero no puedes ni siquiera tener la esperanza de ver a tu Creador si jamás le has recibido, si no has creído y no te has arrepentido de tus pecados. ¿Alguna vez has pensado en eso? Yo no sé si nos visitas por primera vez, si tienes 2, 3 veces o tienes años viniendo y no has tenido un encuentro personal con Cristo. Lo único que te puedo decir es que hoy Dios te da la oportunidad de hacerlo, pero también te da la oportunidad de rechazarlo. Quizás estás batallando y estás luchando en el qué dirán, me da vergüenza. Pero yo lo único que te puedo decir es de que habemos muchos testigos aquí en este lugar que un día dimos un paso de fe. Le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos el rumbo de nuestra vida y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Dale la oportunidad a Dios, si me permite decirlo así. No podemos darle la oportunidad a Dios. Estoy hablando como humano. Más bien te diría yo que te des la oportunidad a ti. ¿Habrá alguien aquí en este lugar que quiera el día de hoy ponerse a cuentas con Dios? ¿Habrá alguien que en su corazón siente que es necesario arrepentirse y pedirle perdón a Dios? No es a mí ni a ninguno de los pastores, sino es a Dios. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que le gustaría pedirle perdón a Dios? Levanta tu mano, déjame orar por ti. No es una cuestión muy ceremonial ni dogmática, simple y sencillamente es decir, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Aunque tengas 10 años aquí en la iglesia, hermano, hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte y de ponerte a cuentas con Él. Una vez más pregunto, ¿habrá alguien aquí? Levanta tu mano, donde quiera que estés. Es día de salvación. Gloria a Dios. Baja tu mano, hermano, te veo a ti. Vamos a orar, hermanos, y a inclinar nuestro rostro y a ponernos a cuentas con el Señor. Amado Dios y Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, solamente tú eres el único que puede hacer, Señor, milagros de salvación. Nosotros simplemente somos, Señor, siervos inútiles. Y a veces somos más que inútiles porque ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer, Señor. Padre Celestial, tú conoces la vida y los corazones de las personas que están aquí, Señor. Quizás algunos te están recibiendo por primera vez, Señor, y te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en todas las cosas. Te agradezco por sus vidas porque tú, Señor, estás hablando a sus corazones, Señor. Pero también, Señor, sé que habemos algunos que te hemos desobedecido, que hemos ocultado, Señor, la luz que tú nos has dado, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos negado, porque te hemos rechazado, porque perdemos el tiempo muchas veces comparándonos unos a otros en lo que merecemos o no merecemos, en lo que queremos o merecemos, Señor, pero fiel es justo uno nada más, Señor, y ese eres tú, Señor. Tu majestad es terrible, temible,
Hermosa tu presencia, Señor. Y lo único que podemos hacer, Señor, es acercarnos a ti, Señor. Humillarnos delante de ti, Señor. Padre, toca cada vida y cada corazón que está aquí en este lugar. Revélale, Señor, tu santidad, tu majestad. Revélale, Señor, las poderosas obras que tú puedes hacer a través de sus vidas, Señor. Fortalécenos a cada uno de los que estamos aquí para ser fieles hasta el día, Señor, en que tú nos llames a tu presencia, o ya sea que tú vuelvas otra vez por tu pueblo, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Te adoramos y bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, Señor, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. El Señor les bendiga, hermanos.